Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera tarde cardiometabólica, cuarto webinar de las 8 programadas de Semergen en Vivo, que se titula Diabetes y riesgo cardiovascular. Mi nombre es Lisardo García, soy médico de familia, trabajo en Almería y voy a ser el moderador de esta sesión. Antes de comenzar esta tarde cardiometabólica, quiero tener un mensaje de apoyo, quiero enviar un mensaje de apoyo a todos nuestros compañeros que han enfermado en esta pandemia del COVID-19 y sobre todo un recuerdo muy emocionado a los fallecidos. Descansen en paz. Antes de comenzar la sesión quisiera hacer una pequeña introducción. Soy el presidente del comité organizador de estas jornadas nacionales cardiovasculares Semergen Almería, Cabo de Gata 2020, que se debieron de aplazar, se debían de haber celebrado en abril y se aplazaron a causa de la pandemia por todo sufrido. Están aplazadas para el año 2021, el 16 y el 17 de abril, al que todos están desde este momento invitados. Hemos trasladado en tiempo récord todas las mesas que estaban presenciales al formato virtual. Quiero agradecer el apoyo de los 4 grupos de trabajo de Semergen Nacional, en especial los de hipertensión y enfermedad cardiovascular, y Semergen Autonómica también. También agradecer de todo corazón a todas las instituciones almerienses que se habían volcado con la realización de estas jornadas, como son el Ayuntamiento, la Diputación, la Delegación de Salud, el Colegio de Médicos, etc. Y, como no, a la industria farmacéutica, que es el pilar fundamental para poder llevar a cabo este evento científico. A todos y sobre todo a vosotros, queridos compañeros, os emplazo para poder vernos por fin presencialmente, esperemos que sí, en Almería, Cabo de Gata, en abril del 2021. Una tierra que os va a acoger con los brazos abiertos, ya que mientras actualizáis vuestros conocimientos en patología cardiovascular con lo último publicado, presentar vuestros trabajos de investigación y compartir amistad, podéis disfrutar de una tierra hospitalaria que os va a ofrecer de todo corazón lo mejor que tiene, que es un clima templado excepcional, una gastronomía única y unos paisajes y las últimas playas vírgenes de Europa. Repito, os esperamos aquí a todos en abril 2021. Muchas gracias. Pasamos ya sin demora a presentar la webinar de esta tarde, que se llama Bajar la glucemia no es suficiente. Agonista de los receptores GLP-1, ¿a quién, cuándo y cómo? Yo lo subtitularía como agonista de los receptores GLP-1, esos grandes desconocidos para el médico de atención primaria. Y el objetivo que le hemos pedido a nuestros ponentes hoy es que los aproximen y nos lo hagan conocer más de cerca. Esta webinar, esta misa virtual, cuenta con el patrocinio y mecenazgo no condicionado de Novo Nordisk, al que quiero desde aquí manifestar nuestro agradecimiento por la apuesta que hace por Semergen en general y por la formación en diabetes en atención primaria en particular. Para abordar este interesante tema y aprender mucho, que es nuestro objetivo, tenemos la suerte de contar con 2 auténticos líderes de opinión a nivel nacional e internacional, siendo además unos magníficos comunicadores. Quiero compartir pantalla de mi presentación, que voy a hacer una presentación muy pequeña. Para eso contamos, como he dicho, con 2 especialistas de renombre internacional, como son Alfonso Barquilla García, es médico de familia, trabaja en el Centro de Salud Trujillo de Cáceres, es miembro de los grupos de trabajo de hipertensión y enfermedad cardiovascular, diabetes y medicina genómica personalizada. Además, es el tesorero de la Junta Directiva Nacional de Semergen. Alfonso es la persona tranquila, moderada, la que es capaz de transformar en conocimiento toda la información que nos llega. Es una pieza fundamental en nuestro grupo de trabajo y en Semergen. Y en segundo lugar, quiero presentar a casi nuestro paisano, mi paisano, Pedro Mezquita Raya. Es médico de familia, o sea, de MIR de familia que hizo, y jefe de servicio del hospital, él no quiere que lo diga, pero lo voy a decir, jefe de servicio del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. Pedro tiene un currículum impresionante que a mí me ha fascinado. Aparte de premio extraordinario de doctorado, ha participado en más de 40 ensayos clínicos en fase 1, 2 y 3 sobre insulina rápida y lenta y sobre todo sobre los GLP-1 que nos compete ahora. Total, que creo que es la persona idónea para esta webinar. Yo voy a hacer una introducción mínima de 3 diapositivas para centrar y luego ya doy paso a Alfonso, al doctor Barquilla. Lo vamos a hacer un poco diferente, vamos a hacer preguntas y ellos se van a apoyar en 1, 2, 3 diapositivas, lo que consideren, para ir de alguna manera siendo mucho más dinámico. Voy a centrarlo, ya de todo es conocido el metaanálisis de Nissen,
en el que vimos que rosiglitazona y pioglitazona, con resultados intermedios bastante similares, luego a la hora de la verdad de ver los endpoints duros de mortalidad cardiovascular, pues Rosi tenía estos defectos, o sea, aparecía este incremento de mortalidad cuando Pio no lo tenía. Esto abrió a la FDA un camino de conocimiento, un viaje hacia el conocimiento, y nos puso de alguna manera cuáles eran las normas y las reglas de juego que teníamos que seguir. Y tenía lo de que no fueran, que los resultados fueran no inferiores a lo que ya utilizábamos, no ya en resultados intermedios, como la hemoglobina glicosilada, sino en resultados finales de morbimortalidad cardiovascular. Por ejemplo, que fueran superiores o que fueran no inferiores, pero no fuesen inferiores al 30% de lo que veníamos usando habitualmente, de placebo o tratamiento habitual. Aquí a la izquierda va apareciendo cuando se necesitaban más estudios de post-marketing y cuando no se aprobaban, cuando eran inferior al 30% o claramente tenían un intervalo de confianza mucho más alto. Este viaje se inició al conocimiento sobre la protección cardiovascular de los antidiabéticos en 2008 y culminó en esta tabla, que es de fabricación casera, que me la he hecho yo, de los eventos, de los MACE, de los eventos cardiovasculares duros, y AN mortal y no mortal, ACV y mortalidad cardiovascular. Como podéis ver, aquí a la izquierda están en sepia los que eran de no inferioridad y los que están en verde son los de no superioridad, los de superioridad, que digamos eran protectores de los órganos diana de los pacientes diabéticos. Son los GLP-1, de los que vamos a hablar ahora, y sobre todo los ISLGT2, y estos dos grupos terapéuticos, digamos, han surgido y han sido emergentes para tratar de una manera segura y proteger el árbol cardiovascular de nuestros pacientes. Yo acabo aquí mi pequeña introducción con una foto de Cabo de Gata, y esto es lo que os espera el año que viene en la vida. Entonces, a partir de ahora, Alfonso, vamos a empezar con la presentación. Entonces, mi primera pregunta, Alfonso, ¿cuál es el perfil de seguridad cardiovascular que nos presentan los GLP-1? Aparte de eficacia, ¿son fármacos seguros? Bueno, buenas tardes. Gracias, Lisardo, por tus amables palabras. Pueden ser amigos en esta ventana. Sería mejor que estuviésemos en Almería, que era lo previsto, pero bueno, una habitación de mi casa con un mapa, con el mar al fondo, yo creo que da el pelo también para poderlo ver de ahí. Gracias también a Novo Nordisk por el mecenaje de esta reunión, y gracias a la Semergen por confiar en mí como ponente para esta tarde. ¿Hay algo? Por alguna razón no va la presentación. El título de la sesión hemos querido centrarlo en por qué debemos usar GLP-1 no como promesa de futuro, sino como realidad actual, de presente, para tratar a los pacientes con diabetes. Tenemos que olvidarnos, y si algo ha hecho que vayamos acercándonos un poco a la raíz del problema, el metaanálisis de Nissen y la obligación de la FDA y de la EMA de hacer estudios de seguridad cardiovascular de todos los medicamentos nuevos que salían, es el centrarnos en algo que sabíamos, pero que parece que no lo tenemos muy en cuenta. La diabetes mellitus no es solo hiperglucemia. La diabetes mellitus es una enfermedad con una etiopatogenia tremendamente compleja, sobre la que escribió algunos maravillosos artículos Di Fronzo, y que este moteto ominoso nos habremos visto esta diapositiva en 1000 maneras, 50 veces. Hay muchas cosas en la diabetes, no hay solo hiperglucemia, y si pudiéramos manejar todo lo que ocurre en la diabetes con un solo medicamento, pues sería maravilloso. Hasta ahora, de cualquier manera, seguimos pensando y seguimos pensando que el problema es la glucemia alta, que la glucemia alta nos lleva a alteraciones en los lípidos, a alteraciones en el hígado, nos lleva a alteraciones cardiovasculares, a neuropatía, a retinopatía. Se nos quedan al margen una serie de factores que se asocian mucho con la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, como las lesiones neuronales, y estamos buscando, sin
sin encontrar la solución al problema, pero buscándole un hueco a cuál es la cuestión. Si no es la hiperglicemia la cuestión y le otras cuestiones paralelas, si hay algo que sea el centro de la, simplemente es una teoría sin más, si hay algo que es el centro de la cuestión y que a partir de ahí arranca todo, por un lado la hiperglucemia, pero además la nefropatía, la hipertensión, la obesidad, la zona pública. Y entendemos que la diabetes no es solo hiperglucemia. Creo que lo primero que aprendimos cuando empezamos a ver los estudios de seguridad cardiovascular, claro, cuando nos planteábamos, vamos a dar un medicamento estamos dando un medicamento para tratar la diabetes, que baja la glucemia, y estamos diciendo que cuando bajamos la glucemia mejora la mortalidad cardiovascular de nuestros pacientes. Y resulta que hay por ahí un señor listo que ha hecho un metaanálisis y ha dicho que hay un medicamento que se llama rosiglitazona, que sí, que baja la glucemia, pero que no mejora la mortalidad cardiovascular de nuestros pacientes, sino que parece que la empeora. Bueno, pues la solución a esto fue que la FDA dice, oye, por lo menos que demuestren los medicamentos que bajen la glucemia, tienen que demostrar que por lo menos no empeoran la mortalidad cardiovascular. Eso nos chocó un poco. Bueno, pues vamos a ver. Si estamos dando medicamentos para bajar la glucemia porque decimos que mejoran la mortalidad cardiovascular, y ahora lo que se pide a los nuevos medicamentos es que, bueno, que bajen la glucemia, pero que demuestren que no empeoran la mortalidad cardiovascular. Eso ha sufrido una especie de cambio de paradigma que nos ha hecho darnos cuenta a lo largo del tiempo de que cuando tratamos la diabetes, no la tratamos solo para evitar las complicaciones agudas por la hiperglucemia, sino también para disminuir y retardar las complicaciones crónicas. Y que estas pueden ser tanto micro como macrovasculares. Y que cuando nosotros usamos medicamentos para bajar la glucemia, no estamos disminuyendo casi nada la mortalidad cardiovascular de los pacientes. No estamos haciendo mucho para que no les dé un infarto, no estamos haciendo mucho para que no les dé ictus, no estamos haciendo mucho para que tengan una enfermedad cardiovascular, no estamos haciendo mucho para que no tengan insuficiencia cardíaca. Bajando la glucemia no conseguimos mucho de esto. Hemos estado diciendo siempre que lo estábamos haciendo bien, porque siempre utilizábamos el criterio de lo que nos enseñó el UKPDS, que nos dijo que si bajábamos un 1% la 1C, disminuíamos esto. Bueno, pues quizá algún día habría que retomar un análisis serio y profundo del UKPDS y no dejar eso en un rincón. Esto solo eran 350 pacientes gorditos del UKPDS, en los que sí se demostró que había una cierta mejora, pero sin mucha más enjundia. Cuando ocurrió lo de la rosiglitazona, pues empezamos a ver cosas. Empezamos a ver que no se trataba solo, ya sabíamos que de alguna manera no se trataba solo de bajar la glucemia, sino que insistir mucho en que no se fumara. Se sigue fumando mucho en los pacientes con diabetes, que se bajara el peso, que había que hacer ejercicio, que había que disminuir la tensión arterial y los lípidos. Bueno, pues hacen los estudios de seguridad cardiovascular y surgen los primeros, también de la familia, que empiezan a lanzar estudios a la calle, tenemos 774, que fue la primera, y bueno, pues sí, todos demuestran, excepto uno que se quedó un poco por el camino, que al menos no empeoraban la mortalidad cardiovascular. Parecía poco, pero bueno, al menos no lo hacían. Me parece que rosiglitazona lo hacía. Y no teníamos muy claro si sulfonilurea hacía lo mismo. Decíamos que la metformina mejoraba, pero también sin documentos claros que lo apoyen. La experiencia de años de que no estaba causando daño y lo del UKPDS. Bueno, pues sale eso con los 774 y bueno, vale, pues mira, parece que por lo menos esto los podemos usar. Bajan la glucemia y además no empeoran la mortalidad cardiovascular. Sigamos usando antihipertensivos, antihiperténicos, antihipolitamiantes, insistiendo en lo demás para que esto ocurra. Pero con estos medicamentos no vamos a conseguir esto. Bueno, pues surge una nueva familia de medicamentos, se hacen también los estudios de seguridad cardiovascular y, oh sorpresa, aquí aparece el primer gran boom, gran hit de los últimos años, el estudio en PARRES con parietocina, que de repente ya no es el mejor que no empeora la mortalidad cardiovascular, sino que disminuye la mortalidad cardiovascular de los pacientes con diabetes. Y la disminuye independientemente de la glucemia, disminuye el MACE, disminuye la muerte cardiovascular y aporta una nueva cosa. De repente, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca disminuyen, algo que nos pilla un poco descolocado porque tampoco sabíamos bien qué estaba pasando. Estábamos pensando siempre en problemas de aterosclerosis y nos dábamos cuenta que había mucho más. Surge una nueva familia de medicamentos y presentan también sus estudios de seguridad cardiovascular
y en general nos demuestran también que no empeoran la morbimortalidad cardiovascular como les exigía la FDA y la EMA. Pero también aquí vemos que algunos de ellos pues, demuestran que también son capaces de disminuir la aparición de infartos, la muerte por infartos, la muerte cardiovascular. Pero fundamentalmente hay dos de ellos que lo que nos enseñan es que el problema, lo que arreglan no son los infartos, sino los ictus, y tampoco arreglan un poco lo de las operaciones por insuficiencia cardíaca, no lo arreglan. De repente nos estamos dando cuenta de que está ocurriendo algo, de que tenemos medicamentos que mejoran la morbimortalidad cardiovascular de nuestros pacientes, pero aparentemente por dos vías distintas. Medicamentos seguros en general y que aportan al acervo del tratamiento algo más que bajar la glucemia. Bueno, ya lo has puesto ahí. Muy bien, pues muchas gracias porque has centrado, yo creo que muy bien, toda la complejidad clínica de lo que es la diabetes, que muy bien, toda la complejidad clínica de lo que es la diabetes y sus efectos sobre el árbol cardiovascular. ¿Cuál es la eficacia clínica de los medicamentos que han demostrado disminución de morbimortalidad? Porque podemos tener lo contrario, ¿no? Que sean muy eficaces, o sea, que sean muy seguros pero poco eficaces. Cuéntanos, Alfonso. Lo que se espera de un medicamento que se genera, se fabrica para bajar la glucemia, es que bajen la glucemia. ¿Bajan la glucemia los ARGLT1? Oye, pues sí, bajan la glucemia. Pero aparte hacen otras muchas cosas. Actúan en ese octeto fisiopatológico de la diabetes, actúan en muchas vías. ¿Qué es lo que nos aporta? Bueno, pues lo primero, tendrían que disminuir la glucemia, si no, pues mal íbamos, ¿no? Pues sí, vemos aquí una comparativa de lo que ocurre con la disminución de la glucemia. Bueno, es una comparativa media, tabla que habéis visto mil veces con pequeños matices, que adelanto que, aunque ya todos sabemos lo que ocurre, que depende de dónde arranque. La glucemia baja, la metformina puede bajar la glucemia 3 puntos y arranca de 10. Cualquier medicamento puede bajar la glucemia más o menos de donde arranca. No es lo mismo bajar la glucemia a partir de 7 de A1C que a partir de 10. Como veis, los ARGLT1 son medicamentos introducenientes potentes, o sea, son capaces de reducir la A1C al menos entre 1 y 2 puntos, pero no se quedan ahí, sino que son capaces de reducir el peso de nuestros pacientes. Uno de los problemas de algunos medicamentos que usamos para bajar la glucemia, como la insulina, como la sulfonylurea, como la aspirina, como la ibuprofeno, que además aumentan el peso, que es un factor de riesgo que empeora la morbimortalidad cardiovascular de nuestros pacientes. Y además, la mayoría de los medicamentos que usamos para bajar la glucemia son neutros respecto a la tensión arterial, no hacen nada con ellas. Pero bueno, hay dos familias de medicamentos, los SGLT2 y los AGLT1, que nos ocupan, que además son capaces de bajar la tensión arterial. Teniendo en cuenta la cohabitación de estas dos patologías, es fundamental que ocurra esto. Es fundamental que seamos capaces con una sola píldora de hacer varias cosas a la vez. También su eficacia va más allá en el riñón. Son capaces algunos de estos nuevos medicamentos de enlentecer la progresión del deterioro renal de una u otra manera. Quizás más en los SGLT2, pero también se ven buenas expectativas en los ARGLT1. Vale. ¿Son de fácil, la cuarta pregunta sería, ¿son de fácil administración? ¿Su posología es cómoda para el paciente? Porque surgen los primeros AGLT1, yo creo que nos echan a todos un poco para atrás, porque había algunos de administración cada 12 horas o de administración diaria. Aquello con unos sistemas de administración que eran un poco de la NASA, un poco dificultosos, y eso quizá dificultó un poco la entrada en el mercado de primaria en este tipo de productos. Pero el avance del tiempo ha hecho que tengamos ahora mismo en la calle ya al menos 3 en el mercado actual, 3 productos de esta familia que se administran solo una vez a la semana, con dispositivos fáciles, con dosis fáciles de manejar, sin dificultades tremendas.
puedes usar dulaglutida desde el inicio con uno si lo vas a combinar con otro fármaco, como digamos, o puedes usar la 0,75 si la usas en monoterapia, o puedes empezar también si vas a combinar con 0,75 subir a 1. Semaglutida 0,25 un mes, 0,50 un mes, y si te necesitas más, pues 1 miligramo luego cada semana al mes. Facilísimo de usar. Se la tira LAR, que fue el primero que salió, el Vidurium, cuando sale, pues le usa 2 miligramos a la semana. La incomodidad inicial que tuvieron algunos fue más, aparte del diario, con los dispositivos que había que utilizar y con cuando sale esa LAR, esa manera de que se queden allí almacenados como pequeños modulitos que crean en la piel de nuestros pacientes una molestia que, en fin, añadió a uno de los efectos secundarios que tenía era difícil de asumir, pero hoy día su administración y su posología son tremendamente sencillas y tremendamente cómodas. Bueno, vale, pues... perdón, sigue. No, es remarcar en lo mismo. Tenemos la sematida diaria, la sisematida diaria, el DIRA diaria, pero sema, dula y sematida semanal. Teníamos Albi, que se retiró del mercado porque no, en fin, no hacía lo que tenía que hacer en parte, como haya demostrado buenas cosas en otros lados, pero no bajaba el peso. Bueno, pues por ahora vamos bien porque son seguros, son eficaces y son fáciles de administrar, sobre todo semanales, ¿no? Y ahora, ¿cuáles serían los efectos secundarios más frecuentes? Punto muy importante. Bueno, los efectos secundarios, el primero a mí me gusta más que decir que hay uno que no producen hipoglucemia. Los GLP-1 por sí no producen hipoglucemia. Su mecanismo de acción impide que esto ocurra. Claro, se producen hipoglucemias cuando yo inicio tratamientos con GLP-1 a veces, cuando los utilizo con medicamentos hipoglucemiantes, porque como estoy aumentando la potencia hipoglucemiante, si yo no tengo cuidado con la dosis de insulina y no la reduzco, una de las cosas que hay que hacer cuando yo añado un GLP-1 a un paciente insulinizado es saber que va a necesitar menos insulina y desde el principio titular, aunque me quede un poco bajo, y la tendré que subir si hace falta para que no me pase con Asulfo, que es otro medicamento que de por sí mismo provoca hipoglucemia. Pero no son por ellos, sino por lo que llevan asociado. Pero sí que hay algo bastante frecuente cuando iniciamos estos tratamientos en nuestros pacientes. Al principio, con los primeros eran más intensos que ahora con los últimos. Las molestias digestivas, a veces como incómodas, las diarreas, lo que pasaba con la metformina, los vómitos, las náuseas. Vale. Esto lo podemos, si titulamos la dosis inicial, si vamos despacito, SEMA, por ejemplo, si empezamos con 0,25, no nos tiramos a 0,5 de momento, lo podemos mejorar y vamos subiendo, depende no solo ya de lo que consigamos en la glucemia, sino de lo que consigamos en que no tenga molestia del paciente. Igual que cuando la metformina se tolera relativamente mejor si la titulamos bien, si nos empeñamos a un paciente que llega y le damos 850 veces al día o 1000 por la mañana y 10 por la noche, va a hacer molestias digestivas sí o sí. Si nosotros empezamos despacito, a lo largo de 2, 3, 4 semanas y vamos subiendo la titulación, la metformina se tolera bastante bien. Y de hecho, cuando tenemos problemas con metformina, si la reducimos, pues también vemos que mejora la tolerancia. Pasa igual con los GLP-1. Si vamos despacito, se toleran habitualmente bien. Tienen a veces un efecto secundario importante, aunque raro, que son las pancreatitis. Si un paciente ha tenido pancreatitis, en principio no debemos usar a veces, algunos, como Dula, pues, presenta el problema de la deshidratación. No prescribir siguientemente de pancreatitis y los efectos digestivos, aunque pueden ser un poco molestos al principio, disminuyen con el tiempo y si lo hacemos bien, si lo titulamos, en principio van bien. Vale. Pues bueno, muy interesante lo del porcentaje bajo de hipoglucemia en un medicamento para la diabetes. Luego, si acaso, en el debate ampliamos un poco más el porcentaje y demás. Bueno, la sexta pregunta que yo te quería decir, ¿qué efectos? Bueno, ya que estamos viendo que tienen un buen perfil clínico y de seguridad, ¿qué efectos extrapancreáticos o metabólicos beneficiosos, accesorios o pleiotrópicos tienen en el paciente diabético? ¿O en qué paciente, cuál sería el paciente diabético ideal en el que se podrían utilizar? Incidiendo un poco más en qué hacen, además de bajar la glucemia, hacen fundamentalmente dos cosas.
son reducir el peso de nuestros pacientes, y es muy, muy, muy importante tener en cuenta que la insulina, por ejemplo, sube el peso de estos pacientes, que la sulfo le sube, que la bio le sube. Son medicamentos que no solo son neutros, sino que son capaces de reducir el peso de una manera rápida. Y también reducen la tensión arterial de nuestros pacientes. 4 o 6 milímetros de sistólica. No es ninguna tontería, es algo realmente importante. Estos son los efectos más llamativos de lo que nos pueden aportar. ¿Y dónde situarlo? Bueno, pues tiene un poco que ver con lo que hemos hablado antes de lo que han demostrado de seguridad cardiovascular, de efectos cardiovasculares, lo que tiene que ver con su potencia glucosilante y con lo que tiene que ver con el peso. Caben en todos sitios, Esto es el último algoritmo de la ADA, donde, como todos sabemos, los pacientes con enfermedad cardiovascular previa, una vez están en tratamiento con metformina, la ADA dice que debemos dar ARGLT1 y SGLT2. En principio cualquiera de los dos, pero focalizaremos uno u otro, depende del tipo de patología cardiovascular que presenten. Si presentan una patología, depende del tipo de patología cardiovascular que presenten. Si presentan una patología fundamentalmente aterosclerótica, lo indicado es dar un ARGLT1 después de metformina a todo paciente con enfermedad cardiovascular previa y diabetes. Y si presentan una patología más hemodinámica, como la insuficiencia cardíaca o problemas renales, lo ideal sería dar un SGLT1. Pero si nuestros pacientes los queremos potencia hipoglucemiante, y es importante esto, sin producir hipoglucemia, que reduzcan la glucemia, pero sin que aparezca ese asunto no solo fastidioso, sino peligroso, pues tienen un buen papel los ARGLT1. Si lo que tenemos que priorizar es el descenso de peso de nuestros pacientes, pues tienen un papel indudable. Y, aunque quizá lo digamos más veces, de los pacientes con diabetes, más de la mitad son obesos. O sea, más de la mitad difícilmente se entiende que le demos medicamentos distintos a los ARGLT1. Más de la mitad son obesos. Y una cuarta parte de nuestros pacientes con diabetes tienen enfermedad cardiovascular previa. Entre el 25 y el 35% tienen enfermedad renal. Esto sería, en resumen, que los algoritmos nos ven, bueno, pues está bien. Un paciente en prevención secundaria que tenga diabetes y que sea obeso, y que tenga enfermedad cardiovascular sin ninguna duda. Hay que darle siempre un ARGLT1 o un SGLT2, depende del tipo de patología cardiovascular. Y en prevención primaria, un paciente obeso y diabético, hay que darle un ARGLT1. Lo de la obesidad es fundamental a nivel de visado. No se autoriza en España el uso de ARGLT1 con cargo a las arcas del Estado si el paciente no es obeso. El paciente con enfermedad cardiovascular y prevención secundaria, no hay ninguna duda de que estos medicamentos están ahí para ser usados en esos pacientes, porque vamos a salvar vidas. Vamos a tardar, el paciente va a tardar más en tener un ictus o un infarto, una insuficiencia cardíaca. Si usamos ARGLT1 y SGLT2, nuestros pacientes van a morir más tarde o van a morir por otras cosas y no por estas. Y nuestros pacientes obesos, si nos empeñamos en darles insulina, porque creo que tenemos la pata una y otra vez, lo que tenemos que hacer es, aparte de disminuir la glucemia, es disminuir el peso. Muy bien. Hablamos del riñón y siempre recomienda la ADA el uso de cuando hay problemas renales, medicamentos de estas familias, que es el 2 o la diapositiva viene solo a cuento de remachar que lo que tenemos ahora mismo que va a su supermercado, que son sema y bula, se pueden usar con filtrados glomerulares hasta que llegas a 15. O sea que es un nivel que hasta ahora prácticamente con alguna sulfonilurea y con la pioglitazona que no podíamos alcanzar con ningún otro medicamento. Son medicamentos tremendamente seguros cuando la función renal de nuestros pacientes está deteriorada, y además son capaces de enterrar el progreso de la lesión renal. Y ya por último te quería muy interesante, muy directo y muy claro, muy práctico. Por último, Alfonso, te quería hacer una pregunta. Oye, si tienen tan buen perfil de seguridad cardiovascular, una eficacia clínica demostrada, combaten la obesidad, tanto en el paciente en prevención primaria como secundaria, ¿por qué se usan tan poco en AP? ¿Por qué es uno de los grupos terapéuticos más olvidados? O sea, yo soy el moderador, pero casi que me tenéis que convencer
como si fuera el médico de familia tipo de por qué tenía que incorporarlo, que ya lo estoy viendo, ¿no? ¿Por qué tenía que incorporarlo a mi vademecum diario? Si soy guapo, mido 1,90, soy rico, listo, simpático, ¿qué no digo? No lo sé. En España tenemos algunas limitaciones que siempre parece que nos cuestan. Son medicamentos que necesitan un visado. Generalmente, en la mayoría de las comunidades es un visado simple. O sea, no, yo de hecho, aquí es un visado electrónico en el ordenador sin más. Tú pones que tu paciente lo necesita, que tiene un IMC mayor de 30 y que la metformina no es suficiente o que la metformina no es. Punto. No suele haber mayor problema. Son medicamentos que valen, que cuestan un dinerito, cuestan un poco más que el resto de los medicamentos. Vale, esa inmediatez del costo siempre nos asusta los medicamentos caros en primaria, sobre todo cuando se nos machaca mucho con el gasto. Hombre, habría que tener en cuenta que si son medicamentos que cuestan dinero, pero que van a reducir la mortalidad cardiovascular de nuestro paciente, a lo mejor valen lo que cuestan, porque en el futuro vamos a ahorrar. Están indicados tanto en monoterapia, cuando la metformina no se tolera o está contraindicada, todos ellos. Podemos usarlos combinados, en doble terapia con insulina o con cualquiera de los ¿no? Son también interferencias entre ellos. Podemos usarlos en triple terapia, en prevención secundaria como en prevención primaria. Y una vía maravillosa de tratamiento es la asociación con los SGLT2 para mejorar la salud cardiovascular. Actúan en diferentes vías de este problema, por un lado en la hemodinámica y por otro lado en la aterosclerosis, con lo cual son asociaciones que debieran estar ahí bastante más presentes de lo que están en este momento. Quería recordar que la mitad de nuestros pacientes, estos son datos del estudio de INCAN, la mitad de los pacientes con diabetes tienen obesidad, IMC mayor de 30, no ya solo obesidad, sino obesidad que te permite el visado. La mitad de nuestros pacientes, que una cuarta parte de nuestros pacientes tienen enfermedad cardiovascular, que tienen enfermedad renal entre el 25 y el 35% de nuestros pacientes con diabetes. Y a pesar de ello, estos son datos de Extremadura, es verdad que son datos de hace 5 años, son los que hemos estado manejando hasta ahora, pero fijaos que el 75% de los pacientes con diabetes usan metformina, solo el 3,3% usaban la GLP-1, el 7,3% no es GLP-2, solo el 3,3% de los pacientes. Pero ¿qué estamos consiguiendo? Estamos bajando, porque decimos que esto se hace muchas cosas, aparte de bajar la glucemia, pero estamos bajando la glucemia. El 40% de nuestros pacientes en el año 2014, el 42,9% tenían una 1C menor de 7 y había uno de cada 4, el 25%, que no sabíamos que aún se tenían, porque no sé. La medición de A1C en nuestros pacientes para saber lo que tenemos que hacer no llega a una determinación al año. Cuando lo razonable, si nuestros pacientes están bien, es que miramos 2 veces, y si están mal, pues miramos 3 o 4 veces. ¿no? Pues estamos midiendo lo que estamos midiendo, estamos consiguiendo los objetivos que estamos consiguiendo, y sin embargo tenemos un arsenal de medicamentos, entre los cuales se encuentran los GLP-1 con una potencia tremenda, infrautilizando. Pues muy bien, cuando quiera. Menos mal que son de 2012, 2013 y 2014, casi no has que sacado los colores antes, pero bueno. Cuando quieras pasar a tus conclusiones, Alfonso. Bueno, mis conclusiones se han ido al carajo. Bueno. ¿No las lees si quieres? Van a compartir las tazas, no sé qué es, un problema técnico. En resumen, son medicamentos potentes para bajar la glucemia, con efectos secundarios asumibles, que son capaces no solo de bajar la glucemia, sino de bajar el peso y la tensión arterial, que son capaces de disminuir la aparición de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes con diabetes, que no es algo que puedan prometer los demás psicoantes. Son medicamentos fáciles de utilizar,
una vez a la semana, una inyección una vez a la semana. Es verdad que mejoraremos, porque tenemos pronto medicamentos orales de esta familia, pero ahora tenemos una inyección a la semana, problemas que haremos, que son complementarios de todo lo que hay en el arsenal de la diabetes y muy complementarios de la nueva familia como son los SGLT2. A por ellos. Yo creo que son medicamentos que estamos usando muy poco sin que haya una razón lógica ahora para ello. Es verdad que al principio con esas posologías incómodas, de pincharse siempre es un problema, y que luego cuesta un poco la inercia de los médicos de familia nos cuesta salir de nuestra rutina cómoda, porque no vemos solo diabetes, sino que tenemos mil cosas a la vez que ver, entonces tampoco podemos centrarnos solo en un problema, y cuando cogemos una rutina, ya que nos habíamos acostumbrado a insulinizar, ahora vienen y nos dicen que no insulinicemos, ahora lo que tenemos que dar son las restricciones. Bueno, pues quizá nos está costando salirnos del camino marcado. Aquí estamos. Pues nada, te agradezco, muchas gracias por la charla tan práctica, tan pegada al terreno y tan del día a día, para poder llegar a la consulta y cambiar un poco el chip. Ya ha intentado sacarnos de la zona de confort, que siempre es difícil en todos los aspectos de la vida y los terapéuticos. Pues muchas gracias, Alfonso, por tu comunicación. Y ya pasamos sin dilación, que vamos regular de tiempo, a Pedro, al doctor Mezquita Raya. Pedro, buenas tardes, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Nos vas a iluminar aspectos de nuestro conocimiento, de nuestra zona de conocimiento que es tan oscura. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Y yo la primera pregunta te había puesto, ¿qué aporta la semaglutida? ¿No? Y te emplazo a que directamente nos la respondas, ¿de acuerdo? Cuando Vale. quieras, Pedro. Buenas tardes. Pues por ir un poquito más rápido, agradecer a la Semergen, a nuestro patrocinador y a todos vosotros pues la posibilidad que me habéis dado de participar con Alfonso y contigo en esta mesa. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Estas cosas... Sí, perdonad un momentito. No, ahora mismo lo arreglo. Vale. Entonces, ya está. Nada, esta foto me la hicieron en mi mes de planta, marzo, que la verdad es que estábamos todos asustados con la mascarilla, y de aquí pues tenéis mi conflicto de intereses, ¿no? Entonces, la primera pregunta me la iba a hacer aquí, que era ¿qué aporta la semaglutida? Y la semaglutida lo voy a explicar lo que aporta en los ensayos clínicos que se han realizado durante su fase de desarrollo. En esta diapositiva tenéis aquí el nombre de los ensayos clínicos en la parte de arriba, sustain y el número de ensayos. Justo debajo el comparador, sitaglitina, senastida semanal, dulaglutida, canagliflozina, insulina glargina y placebo. Y debajo tenéis la duración de tratamiento y la hemoglobina de inicio. En la zona de la izquierda podéis ver los ensayos clínicos que se realizaron teniendo como base terapia no insulínica, y a la derecha los ensayos que se realizaron frente a insulina basal o como complemento de la insulina basal. Pues una vez explicado esto, os quiero contar. Yo he hecho los 50 y pico ensayos que he puesto antes, y la verdad es que cuando empieza con hemoglobinas basales próximas a 8, es difícil que un fármaco alcance de media un descenso del 1%. Sin embargo, mirad lo que ocurrió en estos ensayos de semaglutida comparado con estos fármacos. Aquí tenéis el descenso de semaglutida 0,5 por semana y de 1 miligramo por semana. Y aquí tenéis lo que ocurrió con el tratamiento en este estudio de 56 semanas con sitagliptina. Podéis ver que hay una diferencia llamativa, o sea, no solo significativa, sino clínicamente relevante. En la comparación con otro agonista del receptor GLP-1, como era la senatida semanal, también se vio que persistía esa mayor eficacia de semaglutida a 1 miligramo. En la comparativa que todos esperábamos, que era dulaglutida frente a semaglutida semanal con toda su dosis, pudimos ver como la dosis de 0,5 miligramos por semana de semaglutida resultó superior a la dosis de 0,75 de dulaglutida, y lo mismo ocurrió con la dosis de 1 miligramo de semaglutida frente a la dosis de 1,5 miligramos de dulaglutida semanal.
Otro ensayo que todos esperábamos era la comparativa con un ISGLT2. Y en este caso pues se comparó con canagliflozina 300, que también tiene visa por lo que se está hablando. Y aparte que el gol estándar de eficacia en cuanto a los ISGLT2 en control metabólico. Y también la semaglutida 1 miligramo resultó, pues como podéis ver, un 50% superior en cuanto a su capacidad para mejorar el control. Ya frente a insulina basal, hace unos años no nos hubiéramos creído que había algún fármaco que podría competir con la insulina, pero sí, la semaglutida 0,5 por semana y la de 1 miligramo por semana tuvieron un mejor control que la insulina glargina en pacientes que tenían de terapia de base antidiabéticas orales, y después como complemento a la insulina basal en pacientes que también tomaban metformina, podemos ver frente a placebo pues que lógicamente pues tenía una mayor eficacia. Entonces, si os dais cuenta, aquí estaría el 1. Y es difícil conseguir con los ensayos clínicos, como veréis con los otros productos, alcanzar el 1. Y sin embargo se sobrepasa en todas las comparativas que se han realizado con semaglutida 0,5 y 1 miligramo por semana. Otro de los aspectos que aporta semaglutida es el descenso de peso. En esta diapositiva tiene la misma estructura, aquí tenéis el peso basal. Si hubiéramos incluido a pacientes con 200 kilos, pues sí podíamos esperar pérdidas importantes, pero son pacientes de los que vemos en las consultas todos los días, 91, 89 de media. Y aun con esos datos, pues como podéis ver, las pérdidas de peso fueron llamativas. 4,3 kilos con 0,5 de semaglutida, 6,1 kilos en el ensayo que comparaba contra sitagliptina. Después, superior en cuanto a pérdida de peso frente a otros agonistas receptor como la senatida semanal, superior también a la dulaglutida semanal en sus dos dosis, a la de 0,75 y a la de 1,5. También superior en cuanto a la pérdida de peso frente a canagliflozina, evidentemente superior a pérdida de peso frente a insulina glargina, que como ha dicho Alfonso, pues la insulina se asocia a ganancia ponderal, y también fue superior en la pérdida de peso frente a placebo. Entonces, si os dais cuenta, estamos hablando de que con la dosis de 1 miligramo se pierde 6,1 kilos, 5,6, 6,5 kilos, o sea, son pérdidas de 6 kilos en pacientes que pesaban menos de 100 kilos. O sea, que son pérdidas de peso superiores al 5%, que eso es lo que se le exige como endpoint objetivo un tratamiento de la obesidad, no un tratamiento antidiabético. Antes podíamos mejorar la diabetes con insulina, con glitazonas, con sulfonilurea, pero el efecto adverso era la ganancia de peso. Ahora podemos hacer exactamente lo contrario. Y como también ha dicho Alfonso, pues mejora otros parámetros de riesgo cardiovascular. No tenemos tiempo para analizarlos todos, pero aquí podéis ver lo que ocurre cuando tenemos en cuenta un objetivo combinado, que sería disminuir la hemoglobina glicosilada más de 1 punto, bajar el peso más de un 5% y disminuir la presión arterial sistólica más de un 5 milímetros de mercurio. Y como podéis ver en todas las comparativas de los ensayos que hemos mencionado, tanto semaglutida 0,5 como semaglutida de 1 es superior al comparador, a sitagliptina, a senatida semanal, a dulaglutida semanal, a insulina glargina y a placebo. O sea que evidentemente mejora no solo el control metabólico, sino también el peso y la presión arterial. Y aunque de este tema ya ha hablado Alfonso, yo solo quería poner en contexto los distintos ensayos clínicos que se han hecho, porque cada uno tiene sus métodos, tiene sus poblaciones, tienen sus criterios, y entonces en sí son distintos, pero sí que hay algún aspecto que quería resaltar del SUSTAIN 6. En cuanto al número, como podéis ver aquí, se incluyeron 3.297 pacientes. 3.297 pacientes son aproximadamente la mitad que leen red y aproximadamente un tercio del Canva y el líder. Y con ese N y solo a 104 semanas, o sea, 2,1 años ahora como veréis, pero que fueron aproximadamente 2 años, estos serían las reducciones de riesgo relativo, ¿no? Un descenso del 26% frente a lo que hacen los otros fármacos que han aportado un beneficio en cuanto al riesgo cardiovascular y a los eventos cardiovasculares mayores. Pero yo también quería mostraros los datos de un estimador de riesgo absoluto que es el NNT. Y estos están calculados por mí con clinical.exe y la publicación en la mano. Aquí podéis ver cómo el NNT, el número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento de empagliflozina, era de 63 a 3,1 años. Con el estudio Canvas, con canagliflozina de 91 a 2,4 años, en el líder 53 pacientes
a 3,8 años y en el Sustain 6 45 pacientes a 2,1 años. Este 45 y a 2 años, pues iba a decir que es similar, pero incluso es mejor a lo que se comunicó con la publicación en los años 90 del estudio 4S con simvastatina en el 94 y a la publicación del año 2000 de Ramipril del estudio HOPE. O sea que está claro que mejoran control metabólico, mejoran peso, mejoran factores de riesgo cardiovascular y disminuyen el riesgo de que el paciente pues tenga eventos cardiovasculares. Muy bien, Jolín. Te iba a preguntar por lo NNT, pero bueno, me has dejado callado. Muy bien argumentado, Pedro. Luego en el debate a ver si nos da tiempo a entrar un poco más, porque los NNT que has presentado, los resultados son sorprendentes. La segunda pregunta es, lo tengo aquí, perdón. La segunda pregunta sería, ¿en qué tipo de pacientes lo utilizaría? Alfonso ya nos lo ha dicho, ¿no? Pero ¿lo matizaría algo más lo que él nos ha comentado? Que serían pacientes diabéticos con obesidad y enfermedad cardiovascular, la prevención secundaria, o obesidad y enfermedad cardiovascular y obesidad en prevención primaria. Ya no ha entrado alguna pregunta por ahí sobre eso. Venga, si quieres complementar lo que él ha dicho. Pues mira, primero os voy a explicar lo que dice el algoritmo del grupo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que uso, entre otras cosas, porque fui uno de los autores, aunque es verdad que visualmente hay otros algoritmos que son más rápidos, ¿no? En este caso vamos a ver la parte del algoritmo para pacientes sin enfermedad cardiovascular ni enfermedad renal crónica, o sea, los pacientes en los que nos motivamos por 3 condicionantes. Un condicionante sería el peso, otro condicionante sería la hemoglobina glicosilada y otro condicionante sería el tratamiento que tiene el paciente al inicio. Entonces, como podéis ver, por motivos económicos, porque sí que hay evidencia, o sea, en los ensayos clínicos que participamos de semaglutida y de otros agonistas de receptor GLP-1 sí se incluyen a pacientes con índice de masa corporal por debajo de 30, pero en nuestro país tenemos esa restricción, ¿no? Entonces, aquí, ¿en dónde se utilizaría según este algoritmo? En pacientes que están por encima de 30, siempre que busque una mayor eficacia clínica que el tratamiento que tiene antes en cuanto al control glucémico. Aquí podéis ver una llamada, pacientes que están con IRPP4 y metformina y que busca una hemoglobina que disminuya entre un 0,5 y un 1% más, pues que los cambie directamente a otra opción terapéutica entre las que están los agonistas de receptor GLP-1. En cuanto al inicio en monoterapia, voy a hacer así porque lo voy a borrar porque sí que pusimos una llamada que se debía. Tú la puedes prescribir, el paciente se lo tiene que dar, pero se lo tiene que financiar y eso es poco realista. Entonces, en resumen, nos quedaríamos que serían una opción de tratamiento prioritaria en este tipo de pacientes y también en pacientes que tienen una hemoglobina muy alta de inicio, con o sin terapia insulínica, y la respuesta la da esta parte amarilla que os voy a leer. A favor de agonistas de receptor GLP-1, dificultad de control de la ingesta, porque recordad, yo creo que el principal efecto adverso de los agonistas de receptor GLP-1 es el descenso del apetito, aunque analicemos las náuseas y los vómitos, y llevo 20 y pico ensayos con agonistas de receptor y aparte me lo he puesto. Después, una distancia del objetivo de hemoglobina glicosilada mayor a 1, son unos fármacos potentes, y después que tengan contraindicaciones de otros grupos terapéuticos como las infecciones genitales de repetición. Ahora pasamos a otra forma de ver en qué tipo de paciente lo utilizaría. En el anterior hemos visto lo que haría en función del control glucémico, pero también tenemos que tener en cuenta, como ha dicho Alfonso, los hallazgos de los ensayos de seguridad cardiovascular, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, bueno, vamos a ir al algoritmo de la red GEDAPS, que sí quería hacerle un toque a Sara, a Manel, a Josep y a todos los Javieres, que por favor que no quiten las vocales, que esto como se pronuncia ahora, RGDPS. Pero bueno, ahora volviendo a la charla. Entre su condicionante clínico predominante, pues recomienda el uso de agonistas de receptor GLP-1, como ha dicho Alfonso, en enfermedad cardiovascular establecida y también en enfermedad renal crónica. O sea, teniendo en cuenta los ensayos cardiovasculares, serían unos fármacos sencillos de usar, porque, como ya se ha mencionado, permiten su administración hasta filtrados de 15, lo cual hace que claro, que sean unos fármacos que no tengamos que estar haciendo un exceso de controles ni ajustes de dosis como pasa con otros grupos terapéuticos. Muy bien. Vale, la tercera pregunta, jolín, vamos fatal de tiempo. ¿Cuál sería el momento indicado para su inicio? O sea, en el momento de en la evolución,
del paciente diabético, ¿cuándo se deberían utilizar? ¿Al principio del diagnóstico, en la mitad de la evolución o al final? Mira, creo que parte de esa, vamos, ya hemos dado respuesta a esa pregunta, ya lo ha dicho Alfonso, en obesidad y cuando quieres mejorar el control metabólico, sobre todo en pacientes que están descompensados. Pero como ya lo habíamos hecho, pues yo me he ido a esta parte, ya la habíamos respondido, ¿no? Y lo que quería era mostrar el siguiente punto. Recordad, la ADA-ASD dice que en los pacientes, cuando nos vamos a la terapia subcutánea, al inicio de la terapia subcutánea, deberíamos de tener en cuenta los agonistas de receptor de GLP-1 siempre antes de iniciar insulina. O sea, si el paciente no tiene un agonista receptor GLP-1, deberíamos de coger y pensar en uno por su potencia, como hemos visto, superior a uno en ensayos clínicos a insulina basales. Imaginaros todos los controles, todas las visitas, una menor tasa de utilización de otros recursos como las tiras de glucemia capilar. Y una recomendación mía sería que, por los ensayos clínicos que he hecho, claro, evidencia Z, y era que se considerara un agonista receptor GLP-1 antes que añadirle insulina prandial o rápida a una pauta que esté con insulina basal. Vale, perfecto. Un aspecto importante, eso, ¿cómo lo iniciaría y hasta qué dosis? ¿O cuáles son las dosis de manejo habitual? Pues lo iniciaría, pues como nos indica la ficha técnica, hay que tener en cuenta con fármaco cómodo, una vez por semana, independiente de ingesta, de ejercicio, de todo tipo de condicionantes, o sea, te lo puedes poner casi cuando quieras. Se recomienda que el paciente tenga un día fijo para que así se olvide menos, ¿no? Según lo que se suele hacer, se empieza con una dosis no terapéutica para que el paciente se vaya acostumbrando, que es una dosis de 0,25 administrada una vez por semana, que aquí pone 4 semanas, pero el bolígrafo podría admitir hasta las 6 semanas por si por algún motivo no pudiera acudir el paciente hasta ese tiempo. Posteriormente pasaríamos a la dosis de mantenimiento primera, que sería 0,5 miligramos. Esta dosis, pues el paciente podría permanecer en esta dosis o subirlo a la dosis de 1 miligramo. Si sube 1 miligramo, tendría que estar en esta dosis para facilitar el fenómeno de taquifilaxia y que no, como decía Alfonso, que si titulara y el paciente tuviera tiempo a acostumbrarse a los efectos del fármaco de al menos 4 semanas. Y después, pues, se podría pasar ya a 1 miligramo por semana, que como después veremos, una dosis que tiene ventaja. Uno de los problemas que ocurren en la administración de los fármacos semanales es que el paciente podría olvidar una dosis. Entonces, una de las ventajas también de este tipo de fármacos es que si el paciente olvida la dosis, tiene hasta 4 días para administrarse la dosis olvidada. Si ya pasan esos 4 días, lo que hay que hacer es saltar la dosis olvidada e irse directamente a la próxima dosis. Entonces, la primera parte creo que ya queda claro cómo iniciarlo. 0,25, 4 semanas. Después pasaríamos a 0,5, que tendría que estar al menos 4 semanas. Y si queremos la máxima potencia, nos iríamos a 1 miligramo y ya continuaría con esa dosis. Y ahora la segunda parte de la pregunta, ¿hasta qué dosis? Y ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta los condicionantes fundamentales que buscamos, y es que el paciente pierda más de un 5% de peso y que la hemoglobina glicosilada descienda un 1%. Entonces, como podéis ver aquí abajo en el Sustain 2, eso no lo consigue nada más que el 9% de los pacientes con sitagliptina, un 15 y un 23% de los de otros agonistas del receptor, como la dulaglutida, claramente muy pocos de los pacientes tratados con insulina glargina y placebo. Pero si nos vamos a lo que ocurre con semaglutida 0,5 y 1, podemos ver cómo el objetivo combinado lo alcanza una tasa muy superior de pacientes que el comparador. Y otro dato muy importante sería que si nos quedamos ya solo con la dosis de semaglutida, la semaglutida 1 miligramo consigue de forma significativa este objetivo combinado en una tasa superior, como podéis ver aquí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como el precio de semaglutida 1 miligramo es igual de semaglutida 0,5, pues lo lógico sería pues usar las dosis altas siempre que pudiéramos, porque obtendríamos mayor beneficio clínico en estos parámetros. Pues lo ha explicado, yo tenía muchas dudas en este apartado, lo ha explicado perfectamente. Muchas gracias. El quinto te preguntaría, ya nos ha dicho Alfonso cuáles son los efectos secundarios. ¿Cuál sería tu estrategia para poder manejarlo? Tiene poco, sobre todo poca hipoglucemia, pero ¿cuál sería tu estrategia para manejar esos efectos secundarios?
Pues mira, por ir un poquito más rápido, Sí. la hipoglucemia no es un problema de los agonistas de receptores de GLP-1. Aquí podéis ver las tasas en la comparación con sitagliptina, con esenatida semanal, con dulaglutida, con canagliflozina, no había diferencias significativas. Tampoco hay un aumento en los pacientes que se comparan con insulina. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si los pacientes toman de base terapia con sulfonilurea, pues tiene esa hipoglucemia durante el estudio. Entonces, esto es tan poco problema, la hipoglucemia, que es que estamos haciendo muchos ensayos en pacientes no diabéticos con agonistas de receptores de GLP-1, tanto con el peso como para ver su mejoría de factores cardiovasculares o incluso ensayos clínicos cardiovasculares en pacientes no diabéticos. O sea que de la hipoglucemia, en principio, no es una complicación que se asocia a los agonistas de receptor GLP-1. Los efectos adversos gastrointestinales pues sí aumentan. O sea, en general los efectos adversos son similares, pero sí hay un aumento de los efectos adversos gastrointestinales, ¿no? Entonces, volviendo a los ensayos SUSTAIN, en estos podemos comprobar cómo también hay, pues, aquí podréis ver que hay efectos adversos gastrointestinales con sitagliptina, hay efectos adversos gastrointestinales con pacientes que estaban con insulina glargina y con placebo. Si nos quedamos solo con el mundo de los agonistas de receptor GLP-1, aquí tenéis pues semaglutida de 0,5 y 1 miligramo, aquí tenéis dulaglutida de 0,75 y de 1,5, podemos ver cómo son similares, o sea, no hay diferencia entre las dosis. Y si nos quedamos con los fármacos, con la dosis de semaglutida 0,5 y 1, podemos ver que se mueven en torno a un 40%, que eso es los pacientes que durante el estudio en alguna ocasión han reportado un efecto adverso gastrointestinal. Aquí podemos ver lo que nosotros vemos en la práctica clínica y ocurre en los ensayos. En los ensayos clínicos, el paciente con la dosis inicial no es habitual, o sea, por porcentaje estamos hablando de un 4% que comunican que tienen náusea. Después, cuando aumentamos la dosis o titulamos hasta la dosis de 1 miligramo, sí que hay un incremento, pero daros cuenta, estamos hablando de un 8%. Y posteriormente ocurre el fenómeno de taquifilaxia, por el cual el organismo se acostumbra al efecto del fármaco y cuando pasa un tiempo, pues la tasa de efectos adversos gastrointestinales, en este caso la náusea, es similar, como veis en la gráfica, a lo que ocurre con sitagliptina. Y en el SUSTAIN 3 queda un poco por encima, pero por debajo del 4% de lo que ocurría con la esenatida semanal. Esta publicación, estaba buscando yo una publicación de qué hacer con los efectos adversos y resulta que hice una hace 10 años cuando tenía pelo y no han cambiado mucho las recomendaciones son las mismas. La primera, la educación del paciente. Vosotros tenéis una joya en atención primaria que yo perdí al pasar especializada y es la continuidad asistencial. Y eso da una posibilidad de, si tuvierais bien montado el sistema de educación o capacitación del paciente, de hacer esto bastante bien. Los consejos son fáciles: comer despacio, menos cantidad, menos grasa, con más frecuencia, aumentar la ingesta de agua, evitar los olores fuertes, sobre todo en el momento de comer, evitar las comidas dulces y no tumbarse después de comer en los casos que ya pues sí hay una náusea evidente. Las náuseas ocurren, pero sobre todo lo que ocurre son los descensos de apetito. Y las náuseas las podemos tratar con estos consejos y también pues, hay unas publicaciones estas del año 2010. Este sería el típico ensayo que yo no habría hecho, yo no habría participado como paciente, porque lo que hacían era introducir a 120 adultos sanos y lo que hacían era darle la dosis del fármaco que más náuseas produce, que era Vieta a 10 miligramos, o sea, esenatida a 10 miligramos, y 10 microgramos, y sin titulación directamente, pues ves que el porcentaje de náusea le daba sin antieméticos y con una preparación de antieméticos. Con esto lo que os quiero decir es que de forma transitoria se pueden usar antieméticos. Nosotros hemos usado la domperidona y no hemos tenido en los ensayos, en los muchos que hemos hecho, nada más que una discontinuación por este problema. Muy bien, tenemos 7 preguntas y lo vamos a dejar reducida a 6 porque ya el tiempo lo tenemos encima. En un minuto, Pedro, entre las barreras que hemos anunciado al principio está el precio. ¿Son realmente caros comparándolo con otros tratamientos como la insulina y con los resultados clínicos que obtenemos de los GLP-1 en general y semaglutida en particular? Como dicen en televisión, tiene un minuto.
Vale, pues mira, en cuanto al coste, me he ido al coste directo, porque aquí tendríamos que hacer una jornada de un día. O sea, lo que cuesta al año y por los pacientes que alcanzan el objetivo. Una publicación de este año 2020 que firma Josep Vidal, un compañero de Barcelona. Y a la derecha tenéis abajo el objetivo de descenso de hemoglobina glicosilada del 1% y descenso de peso del 5%. Y lo que costaría alcanzarlo con semaglutida 0,5 es inferior con semaglutida 1 miligramo por semana y es superior tanto con sitagliptina como con dulaglutida. O sea que teniendo en cuenta solo el coste a corto plazo, de esto se podría hablar mucho. Aquí podemos ver cómo semaglutida es superior, teniendo en cuenta los objetivos combinados a sitagliptina y también es superior a dulaglutida. Y si quieres hacemos la última y la hago en 30 segundos. Venga, te los doy. Vale, pues rapidito. El mercado de antidiabéticos, abril de este año. Y podéis ver los agonistas de receptor GLP-1 en España, la metformina, la clinidas, todo. Los agonistas de receptor de GLP-1 han aumentado en 35,4 y son un aumento parecido a lo que ha ocurrido con los ISGLT2, que por PAX está bastante por encima de lo que se vende de agonistas de receptor GLP-1. Y después esta diapositiva me parece súper interesante. Aquí tenemos la especialidad. Aquí tenemos el universo que los médicos que se estiman que hay de cada especialidad. Aquí tenemos los fármacos que estamos analizando. En esta columna tenemos los posibles prescriptores, o sea, los prescriptores de estos fármacos. Aquí tenemos el número de prescriptores, si os dais cuenta hay 36.000 médicos de primaria y de los 36.000, pues 5.760, que un 16% manejan agonistas del receptor. Estos serían los pacientes dinámicos, que son los pacientes que durante este periodo pues, mensual han hecho un cambio de tratamiento, y esta sería la nota de cada especialidad. O sea, estos serían los pacientes dinámicos divididos por los prescriptores. Medicina de familia 0,19, endocrino 1,68, cardiología 0,46 e internista 0,38. ¿Por qué? Yo que os conozco bien y veis vosotros la mayoría de los pacientes diabéticos tenéis este índice en 0,18 y los endocrinos en 1,68 e incluso superan otras especialidades, pues probablemente sea porque se está en la zona de confort, como ha mencionado Alfonso, los fármacos que conocéis, después un fármaco subcutáneo, pero ya insulinizáis, después el manejo, sí, lo de los inicios era, como dice, de la era espacial, pero ahora es un bolígrafo como el de la insulina. La seguridad ya habéis visto que no es un problema, es más seguro que, por ejemplo, una terapia insulínica y es más potente. El precio, pues en los distintos estudios de coste-efectividad se ve que a corto plazo ya habéis visto que es superior a sitagliptina y a dulaglutida, pero a largo plazo, si introducen los efectos cardiovasculares, mejora mucho. Sí, tiene visado y el visado siempre es un freno, ¿no? Y después yo creo que el problema ha sido la formación, y es que en insulina hubo mucha formación en primera, yo participé en muchos programas y sin embargo no ha ocurrido lo mismo o ha habido más distancia entre primaria y los prescriptores, probablemente porque las otras especialidades prescribían más. Entonces, de la zona de confort, pues se puede salir, y aquí estáis, vamos, aquí nos tenéis para preguntarnos lo que queráis los de Almería y los de fuera. Y la mejor forma de predecir el futuro, como dijo Peter Drucker, también en la diabetes, es crearlo, y el futuro está en vuestras manos. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimo ánimo por lo que viene en estos meses. Muchas gracias, Pedro. Casi me has respondido a todas las preguntas. Te agradezco tu presentación, lo didáctico, lo directo y lo claro. A ver, tenemos tiempo para dos preguntas. Una te la voy a hacer a ti, y es una que yo tenía preparado con otra que nos han hecho. ¿Qué ventajas destacaría de semaglutide? O sea, pregunta rápido y respuesta rápido, de semaglutide, y si en algún momento recomendaría el paso de liraglutida a semaglutida. De cualquier agonista del receptor de GLP-1 a semaglutida, hay estudios, el Sustain 10 que lo analiza porque es más potente, o sea, en cuanto a hemoglobina glicosilada es más potente. Y después, como habéis visto, contra dulaglutida semanal, por tener una posología parecida, el doble de peso, aparte de un mejor control metabólico con una tasa de efectos adversos similares. La semaglutida, permíteme que diga una cosa, nos ha hecho un poco de daño a los investigadores porque ha parado ya todos los brazos de investigación en solo agonistas de receptor de GLP-1 porque ya deja el listón demasiado alto. Vale, pues muchas gracias por la brevedad. Alfonso, a la hora de bajar el peso, ¿tendrías duda entre un ISLGT2 y un GLP-1 tipo semaglutida? Porque también bajan el peso, ¿no?
Ninguna duda. A la hora de bajar el peso, yo siempre digo a mis compañeros cuando hablo de estas cosas que si tienen a un paciente gordo, le den un arGLP1, si tiene un IMC mayor de 30. Y que no se lo den si tiene menos de 30 porque no lo va a dejar al inspector, pero simplemente por eso. Si tienen un paciente que tiene sobrepeso grado 2, que está entre 27 y 30, que no lo duden, que le den un ISGLT2 porque no pueden darle un arGLP1. Pero no porque no esté indicado científicamente, sino porque no se lo pueden dar. arGLP1 siempre va a bajar el peso. Y bueno, si no hago yo la pregunta esta ya me mata. Respecto a los GLP-1 y en general y semaglutida en particular, ¿bajar la presión arterial? Ya hemos visto que se pueden utilizar hasta filtrados muy bajos, es decir, todos los efectos beneficiosos. ¿Baja la presión arterial al bajar el peso? ¿Está estudiado? ¿O lo hago los dos? Pedro, tú primero. Pues mira, en todos los ensayos que he puesto es que no daba tiempo a poner más, ¿no? Pero el descenso de la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio estaba en torno entre 5, incluso llegaba a 7 en pacientes que partían de tensiones arteriales de 133 a 136, o sea que no eran hipertensos. Y eso era significativo respecto al comparador, o sea que sí que baja la tensión arterial. Es más, he puesto uno de los objetivos combinados que era el descenso de hemoglobina, peso y 5 milímetros de mercurio de presión arterial y eran superiores a todos los comparadores. Vale. ¿Y tú, Alfonso, añadir alguna cosa? No añadiría nada más. Yo creo que... ¿Y el tema de los ancianos, que no hemos dicho mucho? En ese sería el caso donde yo me lo plantearía. Un anciano, primero habría que definirlo, sería fragilidad. O sea, en fragilidad sí que es verdad que probablemente habría una opción que al paciente lo dejara comer, lo dejara en paz y todo, porque como no queremos evitar nada a largo plazo, sino que queremos que tenga buena vida diaria, ahí sí me lo plantearía. Vale. Yo con los ancianos, la duda que tengo siempre, esto lo planteo siempre yo, me perdonen mis amigos de la red GDPS, pero yo a veces su algoritmo me pierde un poco cuando marcan una cifra de edad en los 75 años. ¿Sabéis cuál es la esperanza de vida en España de un sujeto que llega a los 75 años? 15 años. Un sujeto que llega a los 75 va a vivir 15 años más de media. ¿De verdad que tenemos que restringirle la bajada de la glucemia hasta 8,5, como dice el algoritmo de la GDPS? ¿De verdad que tenemos que ser exquisitamente cuidadosos con los pacientes frágiles, como dice Pedro, con darle determinada medicación? Pero no nos olvidemos que un paciente que ha llegado a los 75 en buen uso tiene unas posibilidades de llegar 15 años más todavía. Entonces, yo creo que ahí, incluso para bajar la glucemia es importante, no solo ya para bajar problemas cardiovasculares, sino para bajar la glucemia, para bajar incluso retinopatía. Es que vas a reducir de todo. Es mucha esperanza de vida la que tenemos a los 75 años. Ahora nos va a bajar la media con la COVID. Ya antes de que nos echen, para cerrar, 2 ideas para llevar a casa de cada uno y cerramos. Así, en plan telegráfico otra vez. Pido disculpas. Alfonso, tú que habías terminado. Cuando tengas a un paciente con diabetes delante, piensa que la glucemia es un problema, pero que no es el problema. El problema es un conjunto de cosas, y que salgamos de la zona de confort y que utilicemos lo que ha demostrado que es útil, al menos en prevención secundaria, que no lo dudemos. Tenemos que dar al GLP-1 a nuestros pacientes y en la medida de lo posible, si con nuestro paciente es obeso, pues también, que siempre intentemos dárselo, que el paciente a veces nos encontramos con el rechazo, el pinchazo, pero nosotros hagamos siempre el intento de dárselo, si no, pues vayamos bajando el límite. Y yo doy solo 2 ideas. La diabetes tipo 2 en su mayoría se debería de atender en primaria y es lo que estáis haciendo. A la endocrino debería de llegar la diabetes avanzada, con lo cual evidentemente de que solo el 16% de los prescriptores de primaria pues utilizan agonistas receptor GLP-1 no lo entiendo. Probablemente pues porque no ha llegado la formación precisa que sí llegó con insulina. Pero hay muchos regalos que me han llegado a mí por prescribir un fármaco de estos que deberíais de tenerlos vosotros. Pues muy agradecido por ilustrarnos, por hacer una charla amena, didáctica, fácil de aplicar y sacarnos de la zona de confort con seguridad, que no es fácil. Sobre todo, como bien ha dicho Pedro, en los meses que nos vienen ahora después del confinamiento, que va a ser complicado. Muchas gracias por vuestras presentaciones, por vuestro magisterio. Muchas gracias a los compañeros que nos habéis seguido en esta transmisión
Y muchas gracias a Novo Nordisk por el patrocinio y el mecenazgo no condicionado. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Un placer. El próximo jueves. Vale. Buenas tardes.